La pasada comenzamos a hablar sobre el poder de la sangre de Jesús. Miramos 3 puntos importantes. Uno, que teníamos que tener una revelación de la sangre de Jesús. Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vea la luz gloriosa del Evangelio de Cristo. ¿Sabes? Satanás ha tratado de ocultarle a la iglesia y al creyente el poder que hay en la sangre de Jesús. Revelación no es algo raro como algo místico. Sencillamente revelación significa destapar o descubrir algo. Deuteronomio 29 dice muy claramente que las cosas secretas son de Dios. Es decir, por más que tú trates de entender cosas secretas, si Dios no lo revela, no lo vas a comprender. Dice, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que lo vivamos y lo cumplamos. ¿Sabes? Dios quiere que tú y yo tengamos revelación de la palabra, que tengamos conocimiento de la palabra, que sea revelada, que los ojos de nuestro entendimiento sean revelados. Otra cosa que vimos fue la importancia de comprender lo que la sangre obtuvo por nosotros. En Hebreos, que Jesús con su propia sangre entró al lugar santísimo, obteniéndonos una grande salvación. ¿Sabes? La sangre de Jesús obtuvo cosas para nosotros. Nos alcanzó mucho más que el perdón de pecados. También produjo sanidad y también prosperidad y también gozo y paz y restauración. Todo está invertido en esa sangre. Y por tercero, miramos la necesidad de aplicar la sangre. No es suficiente creer que porque Dios hizo algo, automáticamente yo lo voy a heredar. Hay una parte, por eso la Biblia dice que debemos ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores. ¿Por qué? Porque el que solo es un oidor se engaña a sí mismo. Hay una parte nuestra. Los judíos tomaban la sangre y la ponían en la puerta. Esa sangre servía de garantía, como dice la palabra de Dios en Josué 2, cuando le dieron la señal a Rahab. Era una señal, dice en Éxodo 12, que cuando el ángel de la muerte miraba, la sangre pasaba por largo y no entraba en esa casa. Es protección. ¿Sabe? Aquí en nuestra iglesia vimos el milagro de un muchacho que Dios le guardó la vida a través de la protección de la sangre. También de una persona que fue liberada de un asunto que tenía. ¿Sabes? Dios está haciendo milagros cuando aplicamos nosotros la sangre de Jesús. Bueno, esta semana queremos rápidamente decirle el primer derramamiento de sangre de Jesús. Si usted mira en Lucas 22, en el verso 42 en adelante, habla de cuando Jesús estaba en Getsemaní. Él estaba afligido, él estaba cargado, él estaba por obedecer y tomar ese importante llamado de Dios a su vida, de entregar su vida por nosotros. Filipenses 2:5 dice que él se entregó hasta la muerte en obediencia. Ese día fue un día difícil para Jesús. Anteriormente había estado en la última cena con sus discípulos, donde él descubre a sus discípulos: alguien me va a entregar. De empezaron los discípulos a decir: bueno, ¿quién va a ser, Señor? ¿Seré yo? Dijo uno: seré yo. Y el otro dijo: seré yo. Jesús dijo: el que moja conmigo el pan, ese es el que me va a entregar. ¿Saben? Los judíos creen que eso es un símbolo de amor, el permitir a una persona que pueda mojar su pan en tu copa, en tu plato. Esto lo conocemos cuando tal vez un hijo quiere meter su virote o su pan tostado dentro de un chocolate caliente. ¿Usted permite a su hijo hacerlo? Porque usted ama a su hijo. Pues se imagina que el vecino venga y diga: oye, vecino, ¿me deja meter mi pan en tu café? No. No va a pasar. ¿Por qué? Porque no tenemos ese tipo de relación. ¿Sabes? Jesús estaba diciéndole a Judas: yo te amo. Y estaba expresándole a Judas su amor. Pero ¿sabes cómo muchas veces la gente, cuando les expresamos amor, cuando alguien es un traicionero, cuando alguien tiene un corazón duro, empiezan a mirarnos a nosotros como debilidad en vez de amor y misericordia? Y eso pasó con Judas. Ese día su corazón se endureció. Ese día Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ese día Satanás entró en el corazón de Judas. Ahora, Jesús, a través de su derramamiento de sangre, del sudor de su frente como grandes gotas de sangre, dice la palabra de Dios, él redimió y compró libertad para nosotros en ciertas áreas. Yo quiero decirte rapidito 4 áreas que Jesús enfrentó ese día y que lo enfrentó por ti y por mí. Acuérdate siempre, todo lo que Jesús vivió en carne, no lo vivió por él, lo vivió por nosotros, para hacernos nosotros nuevas criaturas, para desatarnos de esa amargura y ese dolor. ¿Qué fue lo que Jesús enfrentó ese día en el Getsemaní, cuando esa presión lo hizo sudar grandes gotas de sangre? Número 1, él enfrentó, escúcheme bien, la soledad.
Tal vez tú has sentido soledad. Todos, creo, en carne propia hemos alguna vez sentido solos, que alguien no estuvo a nuestro lado cuando necesitábamos a alguien. Yo me acuerdo cuando me hice cristiano que mis padres no me acompañaron cuando me bauticé. Y ahí tuve la revelación de la Escritura que dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Dios te recogerá. Ese día entendí que Él era mi amigo, Él era mi padre, y que yo nunca iba a estar solo. Pero aún así, ha visto momentos donde yo he sentido soledad, donde yo he sentido que estoy solo pasando una dificultad. Pero ese día Jesús sintió soledad. Ese día Jesús se sentía solo. Los discípulos estaban a una buena distancia, dice un evangelio, al tirar una piedra y se quedaron dormidos. Ese día Jesús se sintió solo. Pablo dijo una vez, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para predicar el evangelio. Eso mismo vivió Jesús en el día. Él sintió la soledad, pero dice que fue ministrado por ángeles del cielo. Él venció la soledad y usted también la puede vencer si toma la sangre de Jesús y lo aplica a su vida. La siguiente vez que se sienta solo, acuérdese que Jesús también se sintió solo y Él te comprende y Él te entiende. La segunda cosa que Jesús enfrentó ese día era la angustia y la ansiedad. Él no sabía qué iba a pasar. Él estaba con un sentimiento muy encontrado en su ser. Él quería hacer la voluntad de Dios, pero a la vez no quería hacerla porque implicaba esa aflicción, esa carga. Cuando usted y yo hemos sentido una carga, sabemos cómo se siente. Una aflicción que nos puede hasta doblar, nos quita el sueño, nos hace sudar. Y esa noche Jesús sintió la aflicción. Él estaba afligido. Pues en la vida, afligido y angustiado, no abrió su boca. Isaías 53, verso 3 dice que fue desechado y despreciado entre los hombres, experimentado en quebranto. Él tuvo dolor y escondimos de él el rostro. Él sintió soledad, él sintió la angustia, pero dice la Biblia que a través de Jesucristo, nuestro mediador, podemos echar nuestra carga sobre él. Él dijo, ven a mí el que esté cansado y cargado, y yo te haré descansar. En tu angustia, en tu aflicción, dice la palabra de Dios que tú tienes un refugio. Dios es tu refugio. Aplica la sangre de Jesús.